Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Es un verdadero privilegio poder compartir nuevamente otro programa más día a día comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, específicamente el concepto de la resurrección, que es parte de nuestra fe, que está en el credo y que el catecismo desarrolla. Hemos ido parte por parte reflexionando sobre este tema de la resurrección. Hoy vamos a ver la conclusión que se llama el sentido y alcance salvífico de la resurrección. El sentido y alcance salvífico de la resurrección. Muy bien, pero antes de continuar con el tema, como es nuestra costumbre, siempre pedirle por Fe TV. Nosotros todos podemos disfrutar de este canal gracias a que usted y yo y todos los que vemos Fe TV nos comprometemos con, primero, definitivamente, el ver la programación, el ser televidente, porque usted no se va a comprometer, no va a orar, no va a trabajar por Fe TV si no lo conoce, si no ve el bien que puede hacer en usted, en su familia, en todo el país. Así que conozca la programación, disfrútela, asimílala, hágala suya y verá cómo se va a enamorar del proyecto. Otro segundo aspecto importante, siempre recuerde la oración. Oración personal, oración comunitaria, por este canal, por las obras de la Iglesia, por los medios de comunicación católicos, porque sin oración no podemos alcanzar bienes espirituales que son tan necesarios para que una obra como esta pueda seguir adelante. Y finalmente, como ustedes saben, el canal, como cualquier otra obra, requiere bienes materiales. Tenemos que pagar los servicios públicos, tenemos que dar mantenimiento a nuestros equipos, al edificio, a la infraestructura, los costos propios de todas las transmisiones y además, obviamente, el salario de todos aquellos que honradamente y con todo derecho laboran acá en Fe TV. Como ustedes saben, hemos dicho siempre que aquí es un mínimo el grupo de personas que trabajan, la gran mayoría somos voluntarios. ¿Por qué? Porque este dinero que usted puede aportar es muy bien utilizado y justamente llevado adelante para que el apostolado pueda seguir. La evangelización, la palabra de Dios pueda tocar todos los rincones del país. ¿Cómo usted puede ayudar a Fe TV? Bueno, recuerde que puede hacerlo a través de los bancos. Tenemos cuenta en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, en el Global Bank y también en el Banco General. En todos ellos puede hacerlo a través de la banca en línea o personalmente. Simplemente tiene que preguntar por la cuenta Fundación para la Educación en Televisión, FETV, Fundación para la Educación en Televisión. También puede hacerlo a través de la conocida aplicación Yapi. Si usted tiene cuenta en el Banco General y además cuenta con un celular e internet, usted puede descargar la aplicación Yapi, que es muy conocida ya para pagar en pequeños negocios, intercambiar bienes y demás. Bueno, ¿cómo usted dona con el Yapi en Fe TV? Simplemente se va a directorio. En la parte de directorio escribe el nombre FETV05 y ahí puede hacer su aporte. Recuerde, no se prive de hacer un aporte porque lo ve pequeño. Recuerde que muchas donaciones pequeñas hacen una montaña de amor que lleva adelante el proyecto. Así que haga su donación hasta donde le alcance el bolsillo con amor, cariño y desprendimiento y verá cómo podemos llevar adelante esta obra para que más personas se entreguen a nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, vamos a entrar en materia, ahora sí, en el catecismo, con el tema, como hemos dicho, la significación teológica y el sentido que tiene para nosotros este tema de la resurrección de Cristo. Y nos vamos, para los que tienen el catecismo en casa, directamente al numeral 651. El numeral 651 dice lo siguiente. Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. 1 Corintios 15, 14.
La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Bueno, aquí efectivamente partamos de un principio. Jesucristo, viéndolo fríamente, por decirlo de alguna manera, no es el único maestro espiritual que ha reconocido la humanidad. De hecho, hay personajes famosos que ya son muy conocidos. Voy a poner, por ejemplo, que ni siquiera era religioso. Sócrates, por ejemplo, es un personaje muy famoso. Se aprende en la escuela sobre él, sobre su virtud, sus enseñanzas. También en el aspecto tenemos un poco más también filosófico y con un toque religioso, podríamos decir, tenemos a Confucio, en la China tenemos a Lao Tse, tenemos en otros lares, tenemos el Dalai Lama allá en el Himalaya, tenemos también, por mencionar algunos otros, fundadores de religiones como Buda, Siddhartha Gautama, también tenemos dentro del Islam, recordemos a Mahoma como su profeta de Alá, y así podríamos mencionar diversos personajes históricos que son reconocidos a nivel mundial como personas que han influenciado a la humanidad. Y Jesucristo está entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros en Jesucristo como cristianos, como católicos? Bueno, precisamente de que Él no trajo una doctrina más, no vino a hacer un refrito de antiguas enseñanzas y presentárnoslas de manera ingeniosa y demás. No, nuestra fe en Jesucristo se basa precisamente en que Él, siendo hombre, no es simplemente un hombre, es Dios hecho hombre, que nosotros en el ambiente cristiano lo hemos dicho tanto que ya lo trivializamos y no le damos el sentido pleno de las palabras. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es Dios hecho hombre, significa que para nosotros la más insignificante palabra de Jesucristo tiene más valor que todo lo que dijeron los profetas, que todo lo que pudieron haber dicho cualquier otro padre de la iglesia o por cualquier otro predicador, inclusive cualquier otro fundador de religión o filósofo o conocedor. Es Dios hablando nosotros directamente en lenguaje humano. Esa es la autoridad de Cristo. Por eso citamos, repetimos, seguimos y obedecemos la palabra de Cristo. Porque para nosotros es Dios hablándonos a nosotros en lenguaje humano y de manera directa. Por lo tanto, esa afirmación que efectivamente incluso en la época de Jesús le pareció a muchos ostentosa y de hecho dice que lo condenaron a muerte, no era una cosa fácil de creer ni de aceptar. Pero como Jesucristo nos valida, como dice el catecismo, nos dice lo que yo les dije con tanta autoridad, diciéndole que el Padre y yo somos uno, que yo tengo que la misma autoridad del Padre, que el que ama a padre y a madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. Todo eso que reclama Jesús para sí, que es propio de Dios, entonces Él rubrica eso no con sus palabras, ni siquiera con sus milagros en vida y con sus acciones de bondad inconmensurable, sino que, como dice el catecismo, lo valida haciendo algo que más nadie que Él ha podido hacer: vencer la muerte. Vencer la muerte, es decir, se convirtió en Señor de vivos y muertos, Señor de la vida. La muerte no tiene dominio sobre Él. Y a partir de ese momento, Él, con esa capacidad, puede hablar con autoridad. Otro ejemplo que puede parecer un poco más trivial, porque efectivamente nos permite vislumbrar, es que muchos de nosotros, hablando un poco hasta con cierto sarcasmo y hasta con broma, decimos de que, ¿qué sabemos nosotros lo que hay después de la muerte si nadie ha ido allá y regresado? ¿Qué podemos decir? Bueno, Jesucristo, no solo demostrando que es verdadero Dios
y verdadero hombre, sino también que lo que nos enseñó durante su vida terrena y después de su resurrección es verdad sobre la vida eterna, sobre el cielo, sobre la eternidad con Dios. Es verdad porque Él fue y regresó. Es decir, Él padeció la muerte y después volvió, como quien podemos decir de modo coloquial, a contarnos qué hay allá y qué pasó. De hecho, antes de morir, en sus últimas horas en su vida terrena, Él le usó la siguiente analogía a sus apóstoles. Dice, me voy, pero voy a prepararle en la casa de mi padre hay muchas casas. ¿Ve? Hay muchas mansiones. Allí le voy a preparar un lugar a ustedes. Voy a preparar y después voy a venir a buscarlo. Entonces, ese venir a buscarlo no solo significaba la resurrección para ratificar su promesa, sino también que eventualmente Él va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros para encontrarse con nosotros y tener lo que llama la iglesia el juicio particular, donde cada uno va a tener que dar cuenta a nuestro Señor de su vida. No solo los católicos, no solo los cristianos, sino todos los hombres, porque Él es Señor de la historia y de toda la humanidad, no solo de los cristianos y los católicos. Entonces, por eso es tan importante para nosotros la predicación del Evangelio, porque no es lo mismo conocer a Cristo que no conocerlo. Alguno podría decir, sí, lo que pasa es que alguna de las enseñanzas de Cristo ya las enseñaron otros antes que Él se encarnara o después. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, he ahí. La diferencia es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Por eso Él dijo, no hay otro camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, conocer a Cristo significa, en pocas palabras, el camino que Dios hace, realiza para los hombres para encontrarse con Él. No es lo mismo el camino que Dios hace o el puente, como lo quiera ver, para unirse con Él, es decir, el puente que Dios hace para unirse con el hombre, no es lo mismo que el camino que a duras penas los hombres pretendemos, buscamos a ciegas, a tientas, que no está exento de tener valor, pero no tiene la significación ni la profunda grandeza que es el camino que Dios hace para el hombre. Entonces, el camino que Dios hizo para el hombre definitivamente es nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio para llegar al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos, sino el de Jesucristo. Entonces, efectivamente, aunque el hombre, los seres humanos, a través de sus inquietudes intelectuales, incluso ¿por qué no?, de su devoción personal, intentaron, aunque fuera a tientas, buscar a Dios, ya tenemos un camino expedito a través de Él. Por eso que todos los hombres tienen derecho a conocer ese camino, todos los hombres tienen derecho a tener, no solo nosotros que vivimos en América, en Occidente, en la Europa occidental, sino todos, de conocer y tener la oportunidad de conocer a Cristo, que es el camino que, por eso la evangelización es intensa, por eso no da lo mismo una cosa que la otra. ¿Y en qué se fundamenta eso? En la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos los únicos creyentes que decimos que el fundador de nuestra fe es Dios. Y aparte de eso, de que venció a la muerte, que resucitó. Ningún fundador de ninguna otra religión se atrevió a hacer ninguna afirmación semejante. Murieron, quedaron en el sepulcro, fueron muy admirados, muy queridos, y incluso en el caso, por ejemplo, de Buda, lo que se decía era que él iba a volver a nacer o a reencarnar hasta que fuera iluminado o que se quedara en la iluminación. Pero el único que dijo, yo voy a vencer a la muerte, voy a resucitar, voy a volver de la muerte a dar validez de lo que he dicho y, ¿por qué no ratificarlo?, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el centro de nuestra fe es la resurrección. Por ello, siempre la Iglesia ha enseñado que la fiesta más importante para nosotros, si se puede hablar de esa manera, es el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, se acabó este primer segmento donde hemos visto el primer numeral, el 651. Después de la pausa, vamos a continuar con este interesante programa donde vamos a explorar todo esto de lo que es la significación de la resurrección para nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como dijimos en el segmento anterior, para que sintonizan tarde, estamos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el significado que tiene para nosotros y nuestra fe. Vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el siguiente numeral 652, que nos sigue hablando de este interesante tema. Numeral 652. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrena. La expresión según la Escritura y el símbolo niceo-constantinopolitano indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Bueno, efectivamente, hermanos, aquí viene otro detalle importante de la resurrección de Jesucristo. Ya desde el Evangelio de Mateo vemos cómo los apóstoles empezaron a descubrir, sobre todo después de la Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo en Cristo definitivamente se cumplen todos los aspectos de la promesa que había hecho Dios para su pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel fue avanzando poco a poco. Primero fue Abraham, la fe de Abraham, diríamos personal, hacia su Dios. Después su descendencia, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, bajan a Egipto. Pero cuando salen de Egipto, se da lo que llaman el pacto, la antigua alianza con Dios. Dice, usted será mi pueblo y yo seré su Dios. Y empezó un proceso de crecimiento, caminar por el desierto, llegar a la tierra prometida, conquistarla, y después surgen los jueces, después la monarquía, los reyes, y en medio de eso los profetas, que eran aquellos que anunciaban y denunciaban ante el pueblo la voluntad de Dios. Pero ya desde la época de los profetas se empezó a hablar de que iba a haber una época en Israel con un líder único, especial, que ya no iba a ser como un líder terreno, iba a ser un líder que iba a ser más allá que un hombre común y que iba a poder realizar cosas extraordinarias como traer la paz, como traer la reconciliación, y una cosa muy importante, iba a poder trascender las fronteras. No iba a ser solamente, ya la adoración a Dios no iba a ser solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos. Hay muchas profecías que hablaban de que iban a venir desde todos los rincones del mundo a Sión, a adorar a Dios, a seguir. Otras profecías hablaban de que iba a transformar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, que iba a haber un flujo de agua. Dice que había una poza inmunda de suciedad, pero vino como una agua limpia de la que surgían plantas que daban frutos hermosos y medicinales, y esa agua, cuando llegaba a donde esa podríamos decir cloaca inmunda, la purificaba. Y podríamos ir mencionando muchas otras cosas. El famoso siervo sufriente de Isaías, que hablaba de que alguien iba a tomar sobre sí los pecados, y todas esas cosas, todas esas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento sobre alguien. Por ejemplo, una muy famosa, que es la del rey David, cuando le dice que su descendencia, en su descendencia iba a haber uno cuyo trono no iba a tener fin. La gente en primera instancia interpretó por el reinado de Salomón, ¿no? De Salomón, de que era Salomón el descendiente que tuvo un reino esplendoroso, pero después se dieron que no, se quedó corto, porque la profecía hablaba de que el descendiente de David, su trono no tendría fin, iba a ser eterno. Así lo presentaba como algo que sobrepasaba la realidad de la humanidad. Ese descendiente de David, su reino no tendrá fin. El reino de Salomón terminó, de hecho la descendencia davídica o la dinastía desaparecieron. Entonces, ¿quién era ese rey cuyo fin no iba a tener? También mismo Jesús hablaba de que David profetizó diciendo, dígale a mi Señor, dice mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga estrado de sus pies. Dice, si es hijo de David, dice el Señor, ¿cómo le llama Señor?
Bueno, porque era superior. Era su hijo en cuanto a la descendencia humana, pero era superior a él. Entonces, todas esas profecías y muchas otras que nos hablaban del Mesías se cumplen plenamente en Jesús y se ratifican totalmente a través de la resurrección. Que ese era el rey que iba a venir, que iba a establecer un pacto eterno, que iba a establecer el sacrificio según el orden de Melquisedec, que ya iba a abolir los sacrificios de la antigua alianza, que iba a establecer la sanidad del corazón. Todo eso que Jesús prometió y que dijo que en él se cumplían y que él tenía autoridad porque él era el Señor del sábado y él podía cambiar los preceptos de la antigua ley como él deseaba porque él era Dios. ¿Y cómo ratificó? ¿Qué señal, dicen los fariseos, qué señal me das para hacer esto? Para expulsar, decían ellos, a los mercaderes del templo, o de hacer estas cosas o enseñar esto. Dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruye. Dice la palabra, se refería al templo de su cuerpo. Entonces se refiere efectivamente a la resurrección. Entonces Jesucristo dice, la autoridad yo la voy a demostrar con la resurrección, al reconstruir este cuerpo que ustedes van a destruir con la pasión. Muy bien, ese es uno de los puntos. El catecismo nos enseña otros puntos importantes que tienen que ver con la resurrección y nuestra fe. Vamos a pedirle que nos ponga el siguiente numeral. Muy bien, numeral 653 dice, la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuanto hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha prometido, la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Muy bien, aquí vemos otro aspecto sumamente importante de lo que estamos describiendo sobre la resurrección. Miren, habla del aspecto de la ratificación de la divinidad de Cristo. Y aquí vamos a volver a retomar el tema de la divinidad de Cristo en clave, como nos lo presenta el catecismo, en clave de la crucifixión. Cuando nosotros escuchamos en el texto, en español, en la traducción, y algunas Biblias lo transcribe de manera en mayúscula cerrada, yo soy, es una frase que hasta que nosotros usamos, ¿no? Yo soy Roquel Cárdenas, te dirá yo soy fulano de tal. O alguien pregunta, ¿quién hizo esto? Digo, yo soy. ¿No? O ¿quién es Roquel Cárdenas? Yo soy. Entonces eso lo usamos nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene, muchas veces no le vemos el sentido porque en el lenguaje común lo usamos. Sin embargo, eso tiene una connotación. Cuando Moisés, Dios se le aparece en la forma de una zarza ardiente, entonces cuando él le dice al Señor, en forma de la zarza ardiente, cuando el pueblo de Israel, cuando tu pueblo me pregunte, ¿quién me envió? ¿Quién es ese Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué le diré? Entonces, dile, dice la palabra, que yo soy. Otros traducen, yo soy el que soy. Entonces, ese yo soy es lo que se traduce con el tetragrama YW, ¿no? YHWH, ¿no? Y entonces ese tetragrama, que son 4 letras que se usan, entonces la traducción que se considera más acertada hoy día es Yahvé. Entonces, yo soy era el nombre inefable de Dios. De hecho, el pueblo de Israel, a partir de ese momento, procuró no volver a mencionar ese nombre
en hebreo no conocemos la pronunciación exacta, pero en español intuimos que es Yahvé. La iglesia ha enseñado que es Yahvé. Entonces, por respeto a Dios, no se mencionaba. De hecho, cuando se pasaba y salía yo soy Yahvé, entonces se usaba Adonai, el Señor, para no mencionar el nombre de Dios. Así que era un nombre muy sagrado, y por lo tanto cada vez que se decía yo soy en el hebreo, entonces era considerado usar o nombrar a Dios, lo que era considerado impropio. Cuando Jesucristo, por ejemplo, en un momento determinado, le dicen de que no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham. Entonces Jesús dice, sepan que antes de Abraham yo soy. Y se cogieron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese yo soy no era una autoafirmación de primera persona del singular, sino era usando para sí el nombre propio de Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Y también Jesucristo, aquí nos presenta el catecismo, dice que cuando ustedes vean que el Hijo del Hombre es levantado, van a saber que yo soy, que es Dios verdadero. Y una cosa interesante, entonces, en esta reflexión está que precisamente vemos que la manifestación del Dios de Israel, la manifestación del Hijo de Dios de Israel en el Nuevo Testamento, no fue la manifestación que se dio Dios cuando se dio la primera alianza, cuando las nubes y el relámpago y el fragor fue tal que el pueblo le dijo a Moisés, tenemos miedo de que vamos a desaparecer, ve tú a hablar con Dios, porque pensamos que si Dios llegara a bajar vamos a simplemente quedar hecho polvo. Entonces Moisés fue a hablar directamente con Dios. A partir de ahí, el Dios totalmente trascendente, totalmente otro, todopoderoso, el hombre no era capaz ni siquiera de estar cerca de él. Sin embargo, imagínense frente a esa imagen, la nueva revelación de Dios es en un hombre que se cansaba, que tenía sed, que tenía hambre, y fuera de eso sufre una humillación inaudita, es golpeado, humillado hasta el extremo, y en medio de esa humillación, ese golpe, ahí dice, ahí van a saber que yo soy. ¿Quién es ese Dios que se muestra tan débil? ¿Quién es ese Dios que deja que sus criaturas, pobres criaturas que Él mismo creó y que su existencia depende plenamente de Él, deja que los maltraten, dejan que libremente lo golpeen? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién podría pensar que ese era Dios? Ni siquiera parecía un verdadero profeta, porque por eso los fariseos les decían, pero si tú dices que eres hijo de Dios, que te salve. Si tú dices que Dios está contigo, que venga y te salve, ¿no? Que venga y vamos a creer. ¿Cómo vamos a creer que eres un profeta y Dios te protege? Y mira todo lo que te hemos hecho y todo lo que ha pasado. Tú eres más que un criminal común. Y ante esa crisis, que es fuerte, que los apóstoles simplemente huyeron, solo Juan se quedó, y esa situación, ¿cómo se podía ratificar de que aquel que tenía varón de dolores, de tanto sufrimiento, era verdaderamente Dios? A través de la resurrección. Y ahí podía hablar con autoridad que todo esto que pasó fue por voluntad mía, dice el Señor. Yo lo permití porque así quería que pasara y era necesario que se diera de esa forma, como le dijo a los discípulos de Emaús. Y entonces cobra sentido. La resurrección es la clave interpretativa de todo el Evangelio. Y por eso es importante, como decía el Papa Benedicto XVI, que no se puede ver la vida de Cristo sino a la luz de la resurrección. Por eso el acontecimiento pascual hace y da luz a todos los acontecimientos de la vida de Cristo. Por eso se interpreta todo a la luz de la resurrección. Entonces es importante. Entonces ahí descubrimos el yo soy, el Dios que se revela, pero se revela de una manera diferente, sino se nos manifiesta cercano, humano y débil. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después vamos a continuar con el reportaje de José Ignacio Monilla y después con los últimos numerales que nos hace falta.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como lo prometido es deuda, ahora vamos a iniciar este segmento con el comentario del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de Monseñor José Ignacio Monilla, que reflexiona sobre este mismo tema. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección? La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación, es una prueba de la divinidad de Cristo. Confirma cuánto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. Bueno, con este número 131 se termina pues, esa reflexión que hemos realizado en torno a la resurrección de Jesús. Y entonces la última pregunta es, bueno, hemos dicho, como hemos explicado en puntos anteriores, cómo fue la resurrección histórica, metahistórica, porque Jesús se dejó tocar, palpar, etc. Pero bueno, la última pregunta es muy importante. ¿Cuál es el sentido y el alcance de la resurrección de Jesucristo? Y bueno, vamos a desgranar un poco lo que explica este punto 131. Primero dice que es culminación de la encarnación. Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, esa carne que tomó en las entrañas de la Virgen María, esa carne es la misma carne que ha resucitado. Esto es, cuando nosotros comulgamos, estamos comulgando esa carne de Cristo, que se encarnó en el seno de la Virgen María y que resucitó. Es la carne glorificada de Jesucristo. Por lo tanto, hay que decir que la resurrección es la culminación de la encarnación. Dios se hizo carne con todas las consecuencias, y la resurrección lo demuestra. En segundo lugar, es una prueba de su divinidad. No era posible que la muerte tuviese bajo su dominio al autor de la vida. El hecho de que Él resucite demuestra que Él es el autor, de que Él tiene autoridad sobre la muerte, que Él está venciendo al diablo y a la muerte, que es una consecuencia de la acción del diablo, ¿no?, en el mundo. No era posible que la muerte tuviera bajo su poder al autor de la vida. Por lo tanto, es una prueba de su divinidad. En tercer lugar, la resurrección confirma todo lo enseñado y realizado por Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo hubiesen quedado en suspenso, hubiesen sido algo no demostrado, no comprobado, contradecido, si Jesucristo no hubiese resucitado, porque Él predicó, ¿no? Él predicó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo soy el buen pastor que doy la vida por las ovejas, ¿no? Permaneced unidos a mí, como los sarmientos a la vid, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la predicación de Jesucristo sin la resurrección no hubiese sido confirmada. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús es el principio de nuestra justificación. La muerte y resurrección de Jesucristo son la que nos ha justificado, la que nos ha rescatado de nuestra condición pecadora, la que nos ha regenerado, la que nos ha revivificado, ¿no?, la que nos ha permitido volver a nacer de nuevo. Nosotros hemos muerto en el sepulcro con Cristo y hemos renacido con Él a una vida santa. Nuestra justificación, el hecho de que nosotros, siendo pecadores, podamos ser santos, eso ha nacido del sepulcro de Cristo en el momento en que Cristo resucitó. Sin su resurrección, nosotros estaríamos en nuestros pecados.
La santidad nació de ese sepulcro de Cristo del que Él salió resucitado. Pensemos en la santidad de María, pensemos en la santidad de todos los santos, ¿no? Nacieron de la resurrección de Jesucristo. De ahí nació también, nació nuestra adopción filial, porque la muerte y resurrección de Jesucristo no solo, ¿no?, nos libera, nos sana del pecado, sino que además también nos eleva a la condición de la filiación divina. O sea, el Cristo resucitado, como Él resucita con su humanidad, esa humanidad de Jesucristo participa plenamente de la filiación divina, y nosotros somos hijos en el Hijo, somos hijos en Jesucristo, ¿no? Participamos por la adopción, ¿no?, de esa filiación divina que tiene Jesucristo. Y por último, la última sentido y alcance salvífico de la resurrección es nuestra propia resurrección. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Esa expresión es muy curiosa. No se puede hablar de un primogénito si luego no hay hermanos pequeños. Decir que alguien es el primogénito y ser el hijo único es un poco raro, ¿no? Bueno, pues Él es el primogénito de entre los muertos, porque nosotros, como hermanos menores suyos, por el don de su resurrección, esperamos nuestra resurrección. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Por eso este es el sentido de la resurrección de Jesucristo. Es nuestra redención, es nuestra vida, es nuestra esperanza, ¿no? Seremos resucitados por Jesucristo, por aquel que venció a la muerte. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado lo interesante que nos dice Monseñor José Ignacio Munilla sobre este tema del significado para nuestra fe de la resurrección de Cristo, ahora vamos a comentar rápidamente los dos siguientes numerales. Vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el siguiente numeral. 654. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Efectivamente, hermanos, dos conceptos importantes que tenemos que desarrollar acá. El primero es salvación, nueva vida. La pasión, el rescate, la víctima que se ofrece para tener nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Dios si nos arrepentimos y pedimos perdón. Y la nueva vida que Jesucristo inaugura con su resurrección es lo que Él nos promete. No solo la vida eterna cuando muramos con la separación del alma del cuerpo, que nuestra alma va a estar en su destino eterno, que esperamos todos en el cielo, sino también que al final, igual que Cristo, nuestros cuerpos van a participar de eso a través de la resurrección final. Reconciliación, nueva vida. Segundo aspecto, la adopción. A través de la resurrección, nos enseña el catecismo, también tenemos garantía de que nos convertimos ya no simplemente en criaturas de Dios, sino en verdaderos hijos de Dios, no por naturaleza, sino por adopción, por decisión del Padre, que al hermanarnos con Cristo, al unirnos con Cristo a través de la gracia, podemos nosotros en Cristo ser hijos del Padre. Y entonces, por lo tanto, podemos llamarle en propiedad Padre, no de manera tan simbólica, sino en manera real, porque el Padre quiere que seamos sus hijos. Así que eso es importantísimo que tengamos estas tres concepciones que nos regala. Finalmente, vamos a pedirle ahora a nuestro director que nos ponga el otro numeral, el 655, para
cerrar esto y ver como una conclusión. Numeral 655. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitó, vive en el corazón de los fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien, muy bonito, muy poético, interesante este tema sobre el numeral que nos habla acerca de que la resurrección de Cristo es garantía. Es importante que lo veamos así. Por eso es cuando celebramos la Pascua, es la alegría. No solo la alegría, como la pueden ver algunas personas, como la alegría del triunfo o el regocijo de alguien que sufrió mucho y recibió de alguna manera justicia de Dios en medio de su sufrimiento. Como puede ocurrir cuando vemos, por ejemplo, una película, alguien que sufrió mucho y al final logra la felicidad, claro que nos sentimos satisfechos. Pero eso no es el sentido de la alegría pascual, de gritar que Jesucristo resucitó, sino es el rescate que realiza Él y la promesa cumplida con su resurrección de que todos vamos a recibir la resurrección. Recordemos que Jesucristo, una de las promesas que Él hace, cuando estaba hablando de la Eucaristía, dijo: todo el que come mi cuerpo y mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Esa promesa significa que la muerte no tiene la última palabra, entendiendo la muerte no como aniquilación, porque mucha gente piensa que la muerte simplemente es la aniquilación, la desaparición radical. El alma desaparece como un suspiro y el cuerpo se corrompe y ya dejó de existir la persona. No, recordemos siempre, la muerte no es el final, la muerte simplemente es la separación del alma del cuerpo y por lo tanto el cuerpo queda en el sepulcro y el alma va a su destino eterno. Pero ahí no termina la historia. La historia es que Jesús promete que esa muerte que es fruto del pecado, de la desobediencia, de la maldad, no va a triunfar y Él va a restaurar todo el universo y entre ellos a nosotros. Por eso vamos a poder nosotros resucitar. Es decir, nuestra alma se va a unir a un cuerpo, pero ya no un cuerpo cualquiera, un cuerpo glorificado. ¿Cómo, de qué forma la tenemos? ¿Cómo vamos a saber que es ese cuerpo? Bueno, vamos a ver ese cuerpo porque Cristo nos dice, y la Biblia nos enseña, de que ese cuerpo será similar al de Él. Entonces, mire el cuerpo de Cristo, las características del cuerpo de Cristo, esa es la característica del cuerpo resucitado. Cerramos esta expresión del catecismo diciendo que la resurrección es definitivamente para nosotros el centro de nuestra fe. Meditemos, oremos, reflexionemos sobre la resurrección y miremos todas las promesas que Dios nos hace a través de ella y por qué es tan importante esforzarnos en nuestro camino de conversión, en nuestro camino de abandonar el pecado, de liberarnos del mal, para poder disfrutar en plenitud todas las promesas que Dios nos ha hecho, todo el bien que nos quiere hacer, siempre y cuando nos apropiemos del don maravilloso de la misericordia divina a través de la conversión y el arrepentimiento y por supuesto la reconciliación, el perdón de los pecados se recibe a través de un verdadero arrepentimiento, una conversión, un propósito de enmienda y por supuesto ir al sacramento que Dios nos dio, la reconciliación, confesión, para unirnos a Él. Aprovechemos este momento para hacerlo, para desde ahora empezar un camino, saborear, como dice el catecismo, desde ahora las primicias de la resurrección de Cristo en nuestro corazón, a través de la paz, la alegría, el bienestar que nos da Dios y al final alcanzar las promesas de Cristo. Esto es fundamental que lo veamos así. No se trata la Semana Mayor, ni se trata la Pascua, de recordar acontecimientos dramáticos, de acontecimientos que nos conmueve, sino de ver más que todo el futuro. Ver el pasado sin mirar al futuro es pura nostalgia. Ver el futuro sin mirar el pasado es
no tener sentido. Es las nubes. Hay que mirar el pasado, lo que Jesucristo hizo con nosotros para cimentar nuestro futuro. ¿En qué? Aprendiendo a recibir el don que Dios nos da de la salvación. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes otro programa más de Catequesis Viviente. No queda más que decirle a todos que en cuanto a nosotros, que se mantengan en sintonía de FeTV, el canal de la misericordia, con toda su programación que nos edifica. Y esperamos vernos, si Dios nos permite, en otro programa más de Catequesis Viviente, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. De mi parte me despido deseándole a todos que el Señor los bendiga. Hasta pronto.